Hay historias que el hockey no muestra, pero que lo definen todo. Antes de hablar de hockey, Lau, si alguien no te conoce, ¿quién es Laura Ladro? Ah, hoy día la mamá de Isi, es como me conocen, de mi único hijo que tengo. Pero bueno, fui arquera de las Leonas, estuve 10 años y también estuve en el Procesor Junior. Así que me relacionan mucho con el arco de las Leonas. Y ex jugadora del Club Independiente de Tandil y ex arquera de River. ¿Te tocó irte muy chica de Tandil? ¿Cómo fue irte de Tandil, ir del interior a una ciudad como Buenos Aires? Y en verdad no me fui tan chica porque todo el proceso junior yo seguía viviendo acá. Sí, fue todo muy rápido, como me llamaron y cómo se me fueron abriendo puertas y cómo las fui aprovechando también. Me acuerdo que tuve que decidir si iba o no al viaje de egresados por una concentración, por un viaje de hockey con las Leoncitas, con el proceso junior. Y creo que esa decisión que tomé fue la que marcó todo porque después continué estando en el proceso. Era una decisión re difícil, mis papás ya habían pagado el viaje y todo, imagínate, 5º año, estás con el viaje y que vas con todas tus amigas. Y bueno, prioricé hockey, me di de baja de ese viaje y pude ir con las Leoncitas y después se me fue dando que pude jugar el Mundial Junior. Así que sí, lo que fue muy duro de ese proceso es que yo vivía en Tandil y entrenábamos en Buenos Aires, entonces estaba como de lunes a jueves viviendo allá y después volvía, entrenaba con Independiente, jugaba con el club el sábado y el domingo a la noche volvía a viajar y eso fue quizás algo... ¿Cuánto tiempo? 3 años. 3 años. Porque sí, fueron 3 años haciendo eso que a veces era mucho más constante por las concentraciones y a veces era más calmo, pero así todo. Me acuerdo que cuando tuve que tomar la decisión para poder estar en el mayor, pensé que no iba a aguantar un ritmo de vida así, estando 4 días allá y 3 acá. Y ahí fue donde me fui a vivir a Buenos Aires, pero ya más grande, en el 2015. Y habiendo viajado tanto y habiendo participado, y por ahí fue muy paulatino todo el proceso, ¿cuándo sentiste que por ahí el sueño tuyo, que no sé si fue así, de estar en la Leona y de representar a Argentina, te fuiste dando cuenta de que ya era una adicción? No, en verdad yo era jugadora, había empezado en 6ª división para los que manejan la categoría y había empezado de grande. Entonces nuestra arquera Independiente, me acuerdo que se tuvo que ir y mis amigas me decían que yo tenía que atajar y no era lo que más me gustaba porque era muy ansiosa, quería correr y todo, y en el arco es más calmo, claro. Había partidos más calmos, entonces de pronto empecé a estar en el seleccionado de Tandil, en los entrenamientos de los seleccionados de Tandil, y de pronto empezás a estar con tu primera y de pronto vas a un viaje y así fue como se me dio, me llamaron y no tenía ni pensado yo, pero cuando empecé por hacer un deporte grupal porque venía de gimnasia que era muy individual y entonces como que mi objetivo era hacer un deporte en conjunto, no llegar a las Leonas. Y empecé a quedar en los seleccionados y te empieza a gustar el ritmo, te empieza a gustar el nivel, te empieza a gustar el compromiso, el jugar contra las mejores, claro. El jugar con las mejores. Y así fue como empezó a despertarme esas ganas de decir, che, yo quiero más, porque no conocía este deporte desde este lado, o sea, iba a entrenar a sintético, acá no teníamos sintético, iba a cancha de agua que acá no había, y te empieza a gustar el querer estar en ese ritmo, en ese nivel. Y me acuerdo que me pasó así con el junior, una vez que lo descubrí, no que lo vi por la tele, sino claro. Una vez que lo viví y me encantó, y ahí fue donde me di cuenta que hay una parte muy pasional que se puede vivir desde el arco.
desde ser arquera, ¿no? Que a veces uno lo minimiza, bueno, quién quiere atajar, quién no, y cuando vos empezás a tener herramientas, cuando vos empezás a ser importante para un equipo, le ves el atractivo al puesto, que es mucho más interesante que lo que te enseñan. Y en esto de estar y no siempre jugar, ¿cómo lo manejé? ¿Cómo lo manejaste y cómo aprendiste a manejar eso de estar, pero no jugar, estar lista, aún sabiendo que quizás no vas a entrar? Sí, ¿Cómo lo manejaste durante todos esos años en las Leonas? Bueno, porque también me pasó en el junior. O sea, yo siempre tuve que entrenar, y porque yo donde voy entreno. O sea, no me gusta perder tiempo. Si yo voy a un lugar, lo quiero aprovechar. Entonces iba a entrenamiento y quería aprovecharlo, quería aprender, me encantaba. Entonces siempre fui a entrenar al máximo, de no perderme nunca un entrenamiento. Y siempre estuve con muy buena relación con las arqueras. Entonces teníamos una competencia muy sana y creo que todas supimos priorizar que había un equipo más que una posición, claro, o un deseo personal. Y algo que a mí me ayudó siempre es tener en claro eso, que yo era parte de un equipo. Y si me tocaba estar acá y darle al equipo esta herramienta mía, la tenía que hacer de donde me tocaba, y yo lo disfrutaba, porque siempre me sentí parte. Que hay algo que a veces, viste, que la gente habla o te dicen o se ponen en tu lugar, y a veces decían, ay, no puedo creer, ¿cómo no haces para no estar nerviosa porque no entraste? Y yo me había sentido campeona igual. Claro. Dije, no me importa que no entré porque somos campeonas del mundo. Y yo lo vivía así porque con las chicas lo vivíamos así. Es como que si vos lográs llevar ese deseo ese deseo en conjunto, decir, chicas, nosotros nos estamos entrenando para ir a tal torneo, llevarlo a nivel club, ¿no? Vamos a un nacional. Vos tenés que saber que si son 20 las que viajan, hay algo que va mucho más allá del deseo personal de decir, bueno, yo en este nacional quiero jugar 19 minutos por partido. O sea, vos vas a formar parte de un equipo porque ese equipo va a necesitar unas cosas y de pronto otra, y de pronto otra, y el entrenador va a ir tomando decisiones en base a lo que vaya pasando. Y me parece que si vos dejás de lado tu deseo personal o tu objetivo personal, ahí es donde te sentís parte, y si no entraste en los minutos que vos querías, te sentís parte igual de haber ganado o haber perdido o estar formando parte de un equipo. Entonces, yo siempre vivía así el seleccionado. Siempre vivía las charlas técnicas al palo para entender a lo que queríamos jugar, y el partido lo vivía al palo porque era parte. Y bueno, por eso nunca me costó. Obviamente lloré 1000 veces. O sea, yo todas las veces que iba a la charla, yo quería escuchar mi nombre, pero ni hablar. Claro. Siempre, o sea, estaba al palo atenta para entrar porque uno disfruta muchísimo dentro de la cancha. Y bueno, no, me tocaba estar afuera y ser el apoyo de Velo, y vamos Velo, y veremos los cortos, y bueno, y así lo viví, y así lo disfruté durante años. Ahora que la nombraste, ¿qué aprendiste de atrás de Belén? Un animal. Un animal, no, Velo es impresionante, hacía cosas que ni siquiera a veces las entrenábamos, ¿entendés? Que ella se ponía el casco, yo siempre le decía lo mismo, vos te pones el casco y es otro mundo para vos. Sacaba una confianza, un deseo de ganar, de levantar el equipo y llevarlo para adelante impresionante, y bueno, yo la disfruté un montón de años, a ver, siempre hicimos todos los procesos juntas. Y por eso digo que, o sea, te quedás con amigas de tu misma posición. O sea, dormíamos juntas un montón de veces también, porque la competencia es sana, tiene que ser sana, y vos no querés que a ella le vaya mal para que te pongan a vos. O sea, vos querés dar lo mejor de vos y estar en tu máximo, o sea, ser como tu mejor versión para poder estar adentro de la cancha, ¿no? Y bueno, y así fuimos funcionando siempre. ¿Sentiste en algún momento que necesitaba, no sé, apoyo psicológico? No por ahí de un familiar, una amiga, pareja, sino de algún profesional. En esto es pensar en... Hay algo que en algún momento se rompe. Sí, mi pregunta es, ¿qué es lo que se rompe primero? ¿La paciencia? ¿La cabeza? No, para mí,
creo que hubiese rendido mejor desde chica si hubiese aprendido a manejar lo que aprendí con la experiencia. Y eso que yo me apoyaba en toda mi familia, en todas mis amigas, o sea, Seba era impresionante el sostén. Cuando yo le decía, gordo, soy petiza, ¿qué hago? Y claro, viste, cosas que a veces no están al alcance de tu mano para resolver y vos tenés que lidiar con eso. Y a veces, yo lo que siempre digo, te lleva años el pegarte contra la pared, el llorar, el pegarte contra la pared, y a veces teniendo un tipo de sostén que te diga, che, no es la suerte la que te hace ganar o no. Claro. No es que si vos entrenaste mal una semana, ese sábado vas a jugar mal, porque no se mide por semanas. Entonces como que siempre, y lo sigo escuchando hoy día en los chicos, viste, que las chicas te dicen, ay no, hoy tengo un mal día, listo. Son frases muy impuestas en que, bueno, listo, ya sabes. ¿Cómo haces vos para romper un mal día? ¿Por qué tiene que ser un mal día y no fue una mala jugada solamente? Claro. Entonces como que me parece que desde ese lado puedes llegar a tener herramientas mucho más rápidas para poder llegar a tu mejor nivel, no con la experiencia, sino antes. Me parece súper importante. Y hoy en día, pensando en las arqueras, vos, bueno, te toca entrenar muchas, pero hay muchas arqueras que quizás vean esto. ¿Qué le dirías a una arquera que hoy siente frustración por no jugar, por jugar poco, o también a una jugadora, a una arquera que no queda en un proceso, o que queda y va a un torneo y le toca no jugar? Bueno, primero me gustaría decirles, porque hay algo que a veces escucho, más que nada en las chiquitas, que intentan ser arqueras y como que a veces le dicen, ay, no te conviene ser arquera. Y el no te conviene ser arquera también a veces está por este temor de que quizás no quieren ver a su hija sufrir porque le metan goles o no. Viste que es algo muy propio del arquero, hacerse cargo de todos los goles que hay en el partido. Y entonces me parece que no se trata de eso, sino de empezar a disfrutar el puesto. Como le digo a las chicas, estando en el arco, vos podés ser una entrenadora dentro de la cancha. Podés estar, porque en sí de eso se trata, de prevenir, no solamente de atajar, sino de prevenir que te ingresen, de mover fichas, de entender el juego y decirle a tu compañera, tranquila, que no te presionan, o cuidado, una presión ciega, juega por la derecha, tenés pase largo. O sea, estás ahí metida en el juego y podés hablar y dirigir. Si vos encontrás el gusto del puesto, podés ser protagonista. O sea, hay muchas arqueras que son capitanas, y por este rol que ocupan en el equipo, ¿no? Que son más de sostén hacia arriba. Me parece un puesto, yo siempre lo digo, es un puesto re lindo, una vez que vos vas teniendo, que te enseñan también y te dan herramientas, porque hay entrenadores que te dicen, bueno, dale, vos tenés que atajar. Por eso yo hago los entrenamientos de arquera, porque ¿cómo hace para atajar esa bocha aérea? ¿Cómo hace para despegar el pie? ¿Cómo hace cuando le hacen un desborde? Y si hay un corto, ¿dónde se para? Entonces, una vez que empezás a tener esos entrenamientos de arquera, empezás a encontrarle el gusto porque sabés que hay técnicas, hay estrategia, y es como, bueno, yo obviamente soy fanática del puesto y siempre digo, hay algo súper lindo detrás de un arquero, pero hay que trabajarlo, y hay que trabajarlo con los entrenadores. Ojalá todos puedan tener un entrenador arquero, sino con el entrenador, que el entrenador diga, che, yo cuando estoy explicando un ejercicio, que la arquera no se quede sentada en el banco, viste que se sientan en el arco, porque ella no va a saber cómo quiero defender, y hacer la parte y formar parte de eso. Y entonces creo que desde ahí ya uno no empieza a pensar, bueno, a ver, ahora quiero jugar 7 minutos, 8 minutos. O sea, y ahora empiezan a pensar que son parte de un equipo, se sienten parte de un equipo. Y empiezan a manejar mejor ese duelo de decir, che, yo quería ser titular y soy suplente. Yo quería jugar 4 partidos y jugué 3. Me parece que se trata de eso la arquera, ¿no? Decir, bueno, vos haces esto para jugar esta cantidad de minutos. Podés ser arquera titular y no sentirte parte del equipo. Claro. No tener un rol, o sea, no ser positiva. Entonces me parece que va por otro lado, de si vamos a tantos minutos, menos minutos. Y después eso, yo por ejemplo, a mí me pasaba que yo estaba re triste cuando no jugaba y lloraba en la habitación o con mi familia o con mi novio, o viste,
pero no en el partido, haciendo más importante en ese partido mi duelo que habíamos ganado. Claro. Es como que encontrar los momentos, a mí me parece que es importante, ¿viste? Vos terminás de ganar un partido y ves a una llorando porque quería ser titular y empezó de suplente, sí, dale, sí jugaste. Sí, o se ha visto... Miremos las cosas más allá y después, bueno, resolvamos lo otro, que también es importante, pero tampoco tomarse las cosas tan personales. Yo, como digo, a veces hay algunos que dicen, no, porque el entrenador a mí, vos vas a tener miles de entrenadores, más lo que es selección, más lo que es, estás a nivel club, tenés unos entrenadores, te llaman al seleccionado, tenés otro entrenador, el entrenador elige. Eso es lo que tienen que entender en hockey, en fútbol, en el deporte. Hay entrenadores que eligen. En tenis, no, vas y ganás vos y ya está. En hockey, elige. Este entrenador va a ver algo en una jugadora quizás que necesita más, que no lo vio en vos. No es por algo personal y vos tenés que seguir trabajando. Si no, yo siempre digo, vos vas a ser esa jugadora que depende del entrenador de turno, te vas a sentir que rendís o de pronto no sirvo para nada porque el entrenador de turno no me convoca. Entonces, parece que va de a poco construyéndote así, sabiendo que no necesitas elevarte o hundirte solamente por el entrenador de turno. Y es que es todo un tema, obviamente, pero bueno, me parece que siempre digo, es un deporte muy grupal y poder manejarse así, manejando estos tiempos, de decir, bueno, yo hoy, no sé, estoy súper frustrada porque quería más. No te digo que está mal, obvio, yo lloraba un montón de veces, claro. y me seguía entrenando, iba al gimnasio y entrenaba y buscaba de qué manera poder estar adentro de la cancha y verlo hacía lo mismo, seguía entrenando y todo, y vamos todos para allá. Y bueno, son las reglas del juego. Sí, y pensar siempre en el grupo, vos lo dijiste al principio, porque a esto que vos decías, he visto jugadoras, hasta, no sé, una jugadora acostumbrada a hacer goles y un equipo ganó 6-0 y ella no hizo el gol y llorando en la cancha, bueno, todo el equipo festejaba. Porque se perdió 3 las arqueras, claro. ¿Sí? El equipo ganó 8-0 y 8-1 y por ese 1 una frustración enorme. Terrible. Y hablando un poco de eso, seguramente te ha pasado de estar en partidos, muchísimos, en donde no te atacaban. O poco. ¿Qué herramienta usabas para mantener la concentración? Porque debe ser difícil hasta pasar un cuarto entero, hemos visto que era sentada en el arco contra el palo, tiradas. Te morís de frío, o sea, y de pronto te pegan un misil y vos estabas agarrotada. ¿Qué herramientas usabas? Yo siempre les digo activa? Que hablen, o sea, yo me acercaba hasta afuera del área, imagínate, para ir hablándoles, para concentrarte y estar en el partido. Claro. No solamente es bien, chicas, vamos. O sea, no es un aliento, es dale, tengan cuidado, nos quedó una colgada, podemos ir por derecha, o sea, todo lo que te mantenga atenta al partido, para que de pronto no te venga una colgada y te genere un contragolpe. Y siempre en la línea del área, yo hacía, repiqueteos, como si fuese una escalerita todo el tiempo. Me imaginaba una escalerita, como que iba a venir repiqueteo, reacción, imaginaba... El que lo ve de afuera debe decir, mirá la loca aquella, pero por ejemplo, o sea, imaginaba como se te juntaba los pies y sacaba la pierna, como imagínate una tajada, juntaba y un aéreo, todo lo que te mantenga activa, te hace estar dentro del partido. Y retrocedía, trotar, más cuando hace frío, como que retrocedía, me llevaba al punto de penal, hacía esas situaciones, como la de Dios para un lado, la de Dios para el otro, retrocedía y volvía a hablarles. Claro. Por eso digo que a veces la parte difícil del arquero es eso, es esa parte en la que a vos no te llegan y de pronto en una jugada tuviste que reaccionar y mantener el arco en cero, participar. Entonces siempre que puedan estar activos desde esa manera te hace estar presente en el partido. Y después lo más difícil para mí es cuando a vos te meten un gol. ¿Qué me pasa? ¿Qué es lo que pienso yo? Es un pensamiento mío. Yo estoy jugando, me pasan, tiro un penal, erro el penal, pero enseguida yo te quiero bloquear. Voy corriendo, bloqueo, la quiero ir a robar, o sea, ya estoy metida. Bueno, el arquero es completamente al revés. A vos te meten un gol y después vos ya tenés que esperar a ver si te atacan o no te atacan. Empezás a, ¿cómo no la atajé? Si yo sacaba la pierna, si yo le decía antes, y empezás a analizar a pelear todo el tiempo
en ese momento porque tenés que esperar a que te vuelvan a atacar. Esa es como la diferencia grande que yo veo, que vos de arquero no es que, listo, chao, hay una nueva jugada, aunque sí la hay, porque tenés que decir, vamos chica, que no nos ingresen por ahí, no sé, podés buscar la estrategia, pero esa era la parte yo más difícil que veo, ¿viste? Que como que el jugador sigue corriendo, estando en la cancha, activo, enseguida tiene que pensar en la próxima jugada porque está real sucediendo, y el arquero tiene que... Entonces yo qué hacía, era... hablarle a las chicas otra vez, bueno, dale, vamos, hay que seguir, no lo levantemos, viste, como volver a meterme en eso para callar esta voz interna que era la que me decía, ¿cómo no la atajaste? Te iríamos ganando. Entonces me parece que esta forma de hablar y de ordenar es la que te vuelve a meter y hace callarte la voz interna, esa que te hace analizar en un momento que no hay que analizar, ya está. Ya pasó. Claro, salvo que bueno, quieras decir, uy, che, si me hacen otro corto, conviene salir con 2 en vez con 1. Claro. Suponete, que sea algo para productivo, no para vos lastimarte con que, bueno, ya está, ya pasó. Me parece que esa es la parte más difícil, que es la que digo, qué bueno haber tenido herramientas antes, ¿no? Para no decir esto de que, qué mala suerte tengo. No es la mala suerte, capaz que era la técnica la que había usado mal. Porque la mala suerte, la buena suerte no la podés en sí manejar, pero estas otras cosas sí. Es decir, si yo me acostaba en el desborde, entonces es un puesto muy interesante para analizar desde varios lados. Dicen que estamos todos locos los arqueros. Puede haber un cierto grado. Bien, ahora viendo un poco la camiseta de las Leonas, con tu número acá y tu apellido, te mantuviste en el alto rendimiento y yo siempre escucho, le pregunto a las chiquitas de hockey qué quiere jugar en las Leonas o cuál es su sueño y te lo dicen, y a todos nos pasó con fútbol, con hockey o en nuestra vida personal, pero siempre se ve o cuando en charlas se escucha que hay muchas cosas que del alto rendimiento que no se ven. ¿Qué sentís, qué costo tuviste que pagar? Hoy contaste un poco lo del viaje de egresado, pero ¿qué es mantenerse en el alto rendimiento? ¿Qué es lo que tenés que cancelar en tu vida personal para mantenerte ahí? Porque todos queremos estar, pero no sé si todos queremos hacer ese sacrificio. Claro, sí. Primero, a mí, más allá del viaje egresado, en sí lo que más me costó es haberme ido de Tandil. Imagínate que yo jamás me quisiera jugar afuera, porque me cuesta estar separada de mi familia, esto de todos los domingos asados, de estar en todos los cumpleaños, en los nacimientos de tus sobrinos. Yo le doy mucha importancia a eso del lado de la familia. Y eso era lo que más me costaba. Me acuerdo que cuando me fui a vivir allá, estuve un mes en un hotel. Y mis viejos, imagínate, me acuerdo que papá dice, bueno, no, vamos, volvamos a casa, me fue a buscar, una vez me fue a buscar, me trajo, hizo un asado y me volvió a llevar, porque él decía, si yo voy, te vemos solo mamá y papá, y si vos venís, te disfrutan todos. Imagínate, ¿no? ¿Cómo somos nosotros de esa parte así de emocional, de familia? Y eso era lo que más me costaba, o sea, un domingo allá, sabiendo que todos estaban disfrutándose, qué sé yo, toda la vida. Nosotros somos 5 hermanos, mamá y papá, con mis primos, con las chicas, o sea, mi casa era por poco la puerta abierta, entraban las chicas a casa, sino amigos de mis hermanos, y toda la vida fuimos de vivirnos mucho, y eso fue lo que más me costó. Y sin embargo, también siento que me hizo madurar un montón para valorar la familia. A veces uno acá no se da cuenta, ¿no? Porque los chiquitos salen de entrenar a las 10 de la noche, llegan a la casa, tienen la comida lista, se levantan, la mamá le hizo el desayuno. No todos los casos, pero bueno, era así lo que a mí me pasaba. Y de pronto empezás a valorar y a darte cuenta de lo que tu familia hacía para vos. Y empezás a tener otra relación con tus hermanos, que antes era común ver a tu hermano en tu casa y de pronto no lo empezás a tener y empezás a hablar más profundo. Me parece que te hace madurar y valorar impresionante, cosas que uno lo da por hecho en el día a día. Eso a mí fue lo que más me costó, el haberme ido. Y después no es todo color de rosa.
de que vos una vez que te llamaron en el seleccionado, ya está, vas a quedar y ya está, y vas a jugar el torneo que vos querés y vas a jugar los minutos que querés. Es entrenamiento, es disciplina, es el acostarte a dormir la siesta a veces porque después tenés un entrenamiento. Hemos tenido doble turnos, triple turnos, y no es que haga lo mismo si almorzabas o no almorzabas o si salías. Muchas veces sí te perdías cumpleaños y cosas porque decís, no, me voy a acostar temprano porque mañana tengo doble turno y realmente estoy cansada. Eso sí pasa, pero a mí en verdad eso no me costaba porque yo me despertaba para ir a entrenar y jugar al hockey. Yo amo el hockey. Yo lo hacía porque amaba ir a jugar al hockey. O sea, obviamente a veces hacía frío a las 7 de la mañana, tener que tomarte el colectivo para ir a entrenar, trasladando el bolso enorme, pero para mí era más importante lo otro, ¿no? Entonces esas cosas es como que no siento que me hayan costado. Y después es aprender a manejarte así en el alto rendimiento, el decir a veces está mi nombre en una lista, a veces no. Toda esta parte de manejar la cabeza, ¿no? Si hay algo que yo siempre tuve para mí fue que yo me entrené, nunca me guardé nada. Nunca. O sea, no faltaba entrenar. Claro. Me parece que si falté una vez fue porque no sé si habían robado en el edificio y habían dicho que no teníamos que salir y yo llamé a Gaby diciendo no puedo salir, no sé qué hacer. O sea, imagínate, ¿no? Inadaptada total, pero es como que funciona así, no es que falta la gente a entrenar. Nada, era para el que estaba enfermo, sí, no es que inventabas una excusa de decir, che, a ver hoy qué digo para... Vos ibas a entrenar porque aparte querías mejorar y querías estar y se va volviendo. Pero yo creo que lo que más nos ha costado a todas las que somos así del interior es ese, el tener que irte a vivir allá. Se extraña, ¿viste? Porque después tenías que ver el cronograma, porque vos allá estás jugando en un club, claro. Se juegan todos los fines de semana, entonces, ¿viste? Vas como diciendo, bueno, a ver, esta es la agenda, ¿qué día podría ir a Tandil? Me acuerdo que cuando mis papás iban para allá o mis hermanos, yo generalmente que era un sábado, yo estaba en el partido de River y hasta que no los veía, cero ejemplo el mío, pero yo estaba mirando a ver si habían llegado, ¿viste? Porque era como esa desesperación, ¿viste? Sabe que no les haya pasado nada en la ruta que llegan, y una vez que estaban ya era otra cosa, ¿viste? Te cambia la vida. Qué sé yo, es re lindo, porque los disfrutás desde otro lado. Para mí eso fue como lo que más me costó. Después lo demás, el entrenamiento es así, es deporte, es disciplina, en todos lados, vos acá mismo en el club. Un día de lluvia, de frío, decir, oye, che, el profe no lo suspendió, ¿qué hago? Bueno, tus compañeras están yendo. Entonces yo siempre digo, es por todos, es porque hay alguien que te está esperando. Y pensando por ahí en vos, pensando en jugadoras como Belén, pensando en jugadoras como Lucha, ¿cuánto hay de talento y cuánto hay de fortaleza y de cabeza? No, para mí las de talento son contadas. Y las demás han sido de entrenamiento, de cabeza, de constancia, de haberse llevado 200 bochas, claro. Post-entrenamiento y tirado. Y después talento, para mí son muy pocas las que ya tienen ese don. Y las demás, para mí, de un equipo... Lucha es un caso que no podés ni analizar porque ella hacía, inventaba cosas. O Sole García es la otra que yo nombro, de que Sole García, yo la miraba y no podía creer las cosas que hacía. Siempre digo lo mismo, Sole nunca nos lastimaba, porque ella veía un agujerito, misil, tú, viste, y lo que hacía con la cadera y las piernas, imposible sacársela, te enredaba. Viste, Lucha lo mismo, y después miles que son buenísimas y que han entrenado y no han bajado los brazos y les ha tocado estar un año fuera del proceso y ellas seguían en su club, seguían y las volvían a llamar. Claro. Eso es lo importante. Eso, viste, ¿no? De tener esta mala experiencia, de decir, che, yo quería estar en las Leonas y me llamaron una vez y no quedé y ahora odio las Leonas y no las quiero ni ver, viste, es como... Me parece, a ver,
cuando vos estás en el seleccionado, tu vida te la maneja el seleccionado. Porque a vos te dicen entrenamos desde tal fecha hasta tal fecha y las vacaciones son acá. Y acá es viaje, y acá viaje, y acá viaje, y vos... Y no hay... y no hay vuelo, o sea... y eso es también algo que vos decís, bueno, ¿yo quiero esto o no quiero esto? Porque yo capaz que quería irme de vacaciones en marzo, pero me tengo que ir en enero. Entonces, yo con lo que me encanta el hobby estaba ahí adentro, a mí no me importaba si las vacaciones eran enero, febrero o marzo, o sea, yo estaba... Claro, yo quería estar y eso es... Bien, y saliendo ahora de la cancha, porque hay muchos aprendizajes y demás que están fuera del deporte. Hablamos mucho de fortaleza, de seguir, y a ustedes como familia les tocó atravesar algo muy particular en su vida. ¿Cómo fue atravesar eso? Durísimo. Mirá, a mí en sí lo que nos pasó, por si alguien no obviamente no me conoce, con Seba, mi pareja, tuvimos un hijo. Yo renuncié a las Leonas para formar familia. En el 2016 fue cuando dije, bueno, llego hasta acá porque quiero formar familia y no quería pertenecer a un equipo sabiendo que estaba buscando familia, porque es como digo, esto de vos perteneces a un grupo y así como vos esperás cosas de una compañera, de que venga a entrenar, de que dé lo mejor de sí, otra también espera lo mismo de vos y yo siempre eso lo tuve claro, entonces no quería llegar un día y decir, hola chicas, estoy embarazada, sabiendo que estaba formando parte de un seleccionado, ¿no? Me parece que como yo sentía mi tranquilidad, plantearlo, decirlo y hacerme cargo de lo que yo elegía para mi vida. Y así todo, tardé 2 años en quedar embarazada, o sea que no tendría que haber renunciado, pero no, es algo aparte, me encantó cómo pude tomar la decisión, cómo pude transmitirla, cómo lo tomó el equipo. O sea, me dejaron hacer una despedida de las Leonas, arquera suplente. O sea, toda la vida arquera suplente, pero eso es lo que yo siempre digo, la importancia de pertenecer, la importancia de poder hacer un cierre en algo que ocupó la mitad de tu vida, que te llevó miles de tristezas, miles de alegrías, que movilizaba a mi familia, a mis amigas, ¿viste? Como que parece que eso es lo más importante de los procesos. Poder ver esta parte y hacer un cierre, y yo pude hacer un cierre con las Leonas de una forma que no me la voy a olvidar más, ¿viste? Y bueno, y quería empezar una etapa nueva, poder formar familia y bueno, ya como te digo, nos costó 2 años y un día llegó Isi, pudimos tener un hijo y nació sano y nació todo bien y todo iba bien y un día a los 3 años de edad un virus se le instaló en el corazón y se lo agrandó. Entonces pasamos de una gastroenteritis a trasladarnos de urgencia al hospital italiano y a empezar un mundo nuevo de invasión, de terapias intensivas, de hiperterapias, de quirófanos, de reuniones, de informaciones que no podías procesar. Y ahí es donde yo conocí el dolor. O sea, me daba cuenta que nada de lo que yo había vivido en el seleccionado, ni dolores, ni fracturas, ni quedadas afuera, me habían hecho sentir lo que yo estaba sintiendo ahí adentro. O sea, por eso hoy tengo otra forma de ver las cosas. De pronto nos hablaron de que Isi no iba a sobrevivir, de que su corazón pesaba, que su corazón no latía, que su corazón no se movía y hacía 2 semanas él estaba bien. Y de pronto nos empezaron a hablar de que necesitaba un trasplante cardíaco. Y nosotros decíamos, pero si lo mejor que él tiene es su corazón, porque era bueno, bondadoso. O sea, empezás a enlazar y decís, y pará, si él llega a conseguir un trasplante, va a ser el mismo. O sea, las emociones están ligadas a un órgano, no están ligadas. O sea, imagínate hacia dónde vas. Ni hablar de todo. O sea, no sabes ni dónde estás parado y nos tocó atravesar este momento de estar viviendo en Tandil como una familia lo más
normal, no sé ni cómo llamarlo, a de pronto estar viviendo en el hospital italiano atravesados por el dolor, no sé, más allá del dolor, o sea, una incertidumbre total. Verlo ahí sí súper invadido, entró muchísimos quirófanos y de pronto él necesitó un trasplante cardíaco. Él tuvo un corazón artificial durante 6 meses, pasó por miles de cosas y un día un ángel donante llegó. Por eso nosotros es como que empezamos a hablar mucho de donación pediátrica, porque empezamos a entender lo que era realmente un nene esperando una oportunidad de vida, intentando jugar con autitos mientras tenía vías, catéteres, corazón artificial, y él quería seguir jugando. Y entonces vos le das un valor impresionante a la donación de órganos, porque estás convencido de que es real, que él podía volver a salir de ese hospital solo si conseguía una donación. Y él tuvo el milagro de conseguir un ángel donante y fue trasplantado a los 4 años. O sea, a los 3 nos trasladaron de Tandil, a los 4 fue trasplantado y volvimos a vivir 1 año y medio allá y después nos dejaron volver a Tandil en el 2023, donde él cumplió 5 años acá, o sea, como que nos llevó varios meses y es como que hoy tenemos otra forma de ver las cosas o quizás. Yo siempre digo que fui positiva, pero porque soy positiva. O sea, como que a veces hay personas que ven a veces primero lo malo, bueno, a mí me pasa lo contrario. Y siempre fui así. Y imagínate hoy, habiendo estado yo de un solo hijo, y yo decía, el Día de la Madre, cuando Isi pudo ser trasplantado, yo volví a festejar el Día de la Madre. Y eso es lo más importante en mi vida hoy día. El vivir a 1000, a pleno, cosas nos pasan a todos, intentar resolverla, intentar no hundirte, porque vos tenés que estar bien para resolver. O sea, vos llevándolo al hockey otra vez. Ay, bueno, sí, no, me dejaron afuera. Bueno, ¿y qué haces con eso? Sí. Entrená, sigue entrenando. O vas a estar lamentándote, diciendo, no, y ahora sí, no, todo porque no me quiere. No, a ver, dale. Hay cosas, siempre digo, mientras vos puedas hacer algo, nada está perdido. O sea, y eso lo valoré. En medicina, a vos pueden venir y decirte, no hay más nada que hacer. Y no hay más nada que hacer. Bueno, ahí hablemos de otra cosa porque ya. Yo siempre valoraba eso, bueno, ¿y ahora qué podemos hacer? O sea, está pasando esto con Isi, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer esto. Vamos, o sea, yo no quería escuchar el ya no hay más nada que hacer. Y así es con todo, me parece, ¿viste? Bueno, está bien, no te gusta esto, ¿y qué te gusta? ¿Qué podemos hacer? Bueno, no podés hacer esto, ¿y qué es lo que sí podés hacer? O sea, siempre que hay cosas que podamos hacer, hagámosla. ¿Sentís que ese fue el pensamiento que te sostuvo a vos? ¿O qué te sostenía? Sí. ¿Y qué aprendiste por ahí de la incertidumbre? Porque quizás hubo momentos en donde no sabían qué iba a pasar. Nunca supimos qué iba a pasar, porque cuando a vos te hablan de donación es, bueno, ahora hay que esperar. Es una palabra que no gusta decir, pero en verdad había que esperar. A ver si una familia tenía la fortaleza de decir, imagínate en qué momento, ¿no? Porque Isi necesitaba un órgano pediátrico. Imagínate el momento en el que empieza a salir esa posibilidad, ¿no? ¿Qué es lo que está viviendo una familia? Y nosotros nunca fuimos ajenos a eso, o sea, por eso cuando ahí sí le pasa lo del corazoncito, nosotros el 28 de noviembre mandamos una cadena de oración diciendo, por favor, en noviembre, cuando él estaba internado allá, ni sabíamos del trasplante, decíamos, por favor, si ustedes piensan, lo conocen ahí, si piénsenlo y deseen la energía. Y si no lo conocen, miren esta foto y demás de la energía. Siempre estuvimos pidiendo algo que nos sostenga, energía. Y al mes fue donde él necesitaba el corazón y mandamos otro fiel diciendo,
te deseamos fortaleza y claridad para que autorices una donación, porque siempre supimos dónde iban a estar parados esos padres, porque nosotros estábamos parados ahí. O sea, ahí sí necesitaba un órgano, como posiblemente él estaba a punto, siempre estuvo a punto de ser donante, porque era todo falla, quirófano, o sea, siempre estuvo al límite, y entonces uno sabe dónde está parado, y deseábamos claridad, deseábamos fortaleza, y siempre nos mantuvimos, viste, con eso, como el decir, los tres vinimos, los tres nos vamos. Era lo que yo siempre le decía a Seba. O sea, era un equipo. Y le decía a los médicos, nosotros los tres vinimos, los tres nos vamos. ¿Qué hay que hacer? No, porque ahora habría que conectarlo a él. Bueno, ¿qué hay que hacer? No, ahora necesito un corazón artificial. Nosotros nos volvemos a también los tres, viste, como mientras vos estaba en tus manos la posibilidad de hacer algo como el de firmar el consentimiento para entrar a quirófano, porque era lo único que podíamos hacer. Es decir, bueno, hay que firmar esto porque entré, y una sola vez leí el beneficio y las contras, y nunca más, porque era beneficio bienestar, y las contras era, ni te las puedo, o sea, no tenés que ni leer eso, pero bueno, era como que era firmar y bueno, que vaya a quirófano, porque entraba a quirófano, ¿viste? De urgencia, toda urgencia. Y bueno, me parece que siempre intentamos funcionar así juntos, como le digo, ¿viste? Hoy día le sigo diciendo a Isi, bueno, a ver, Isi, está pasando esto, nadie quiere que pase esto, pero no estamos solos en esto. Para mí eso siempre fue importante, o sea, no estamos solos en esto. Hay que hacerlo, vamos a hacerlo, no estar solo, ¿viste? Para mí el decirle no estás solo en esto, me sentía que a él le hacía bien, y yo ni hablar que me sentía bien, porque decía, bueno, estamos los tres acá con todos nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, era los médicos que ni te explico, todo el tiempo haciendo, ¿viste? Ateneos, a ver qué hacemos. Y bueno, estábamos todos intentando resolver algo cuando se podía, y cuando no se podía había que esperar a que él lo resuelva, que su cuerpo sobreviva a lo que estaba pasando. Y ahí es donde vos rezás, cada instante. O sea, yo era estar en silencio. Si vos me veías en silencio era porque estaba rezando constantemente, porque no tenés... no es que vos decías, bueno, a ver chicos, hay que juntar $1.000.000 para y después y vos decís, bueno, me concentro en una campaña. No, era estar 100% para Isi, que él vaya sorteando cada cosita y superando cada cosita que pasaba, y nosotros aprender a vivir en un hospital. Claro. Porque esa es nuestra casa, una habitación, durante un año. Y ¿qué seguramente pasó? ¿Qué aprendiste o qué te dejó Isi en esos 9 meses como aprendizaje? Él como persona. Para mí sí fue nuestro sostén, más que nosotros el de él. Él quería jugar, él no se rendía ante nada. A él le decías, Isi, hay que ir al quirófano, y decía, es este y listo, es este y capaz que uno más, pero nosotros vamos a poder. O sea, él aceptaba, y una fortaleza. Él iba cantando al quirófano, o sea, y te hacía señas así, te sonreía, y nosotros nos sosteníamos de eso. O sea, para mí él siempre fue nuestro sostén. El decir, si él está tranquilo, nosotros tenemos que estar tranquilos. Si él dice que va a llegar su corazón, va a llegar su corazón. Intentar, imagínate, ¿no? Un nene de 4 años sea tu guía y tu calma en toda esta locura, cuando él era el que ponía el cuerpo. Es muy especial. Siempre nos aferramos a él. Y cuando lo veíamos que se despertaba de buen humor y nos dijo, imagínate, en el estado en el que estaba, dice, mami, yo quiero aprender a leer. Y digo, y si vos no te sabés las letras, porque imagínate, salita de 2, sí. Pandemia. 3, era las burbujas, y fue a internarse. Y fue a internarse. O
sea, no había ni visto las letras en ningún lado. Y yo le dije, bueno, ¿querés saber las letras? Entonces le comprábamos, ¿viste? Esas cartulinas que vienen de la A a la Z. Después dijo que quería aprender a contar, entonces le pusimos del 0 al 20. Cuando se lo aprendió se lo íbamos cambiando. Y él quería aprender con 4 años. Y entonces pedimos que venga la maestra para que él tenga su vida, que entre la psicóloga, que entren los superhéroes y que entren las chicas de canto, para que él un día tenga una canción. Es como que él quería seguir haciendo cosas, te pedía autitos, decía hoy quiero jugar con masa, y traíamos masa, pintar, intentar. Y hemos armado con, ¿viste las aleas que son esas que ponen abajo? O sea, hemos puesto eso abajo, autitos, traíamos agua en un vasito, hacíamos lavadero de auto. O sea, ¿te imaginas? O sea, empezás a inventar juegos con todo lo que tenías al alcance de la mano, cuidándolo a él, obviamente, porque estaba, bueno, en una situación en la que no era fácil moverse, ni tampoco hacer desastre, ¿no? Pero intentamos hacer eso a cada rato y eso nos sostuvo. ¿Y la llegada del corazón? Sí. ¿Cómo fueron en esos momentos? ¿Te acordás todo lo que estabas haciendo ese día, que estaban haciendo? Sí, y mirá que no tengo memoria, pero hay cosas que te marcan. Yo me acuerdo que ese día me habían recomendado que, ni me acuerdo quién fue, pero que haga masaje shiatsu. Ni sabe cómo es, no. A googlear. Masaje shiatsu. Y yo dije, bueno, voy. Ay, y yo cuando iba ahí un día, 1 hora, ponía mi mente en blanco, y ya te digo, siempre rezaba, y era como que yo sentía calma, ¿viste? Y decir, bueno, volver a empezar, volví a respirar. Y ese día tenía turno a la mañana. Entonces me acuerdo que había ido bien temprano y ya me había ido para el hospital a las 9, ya estaba con Isi. Y me había quedado todo el día. Y ese día había pasado Barreta, que es el cirujano de él, con unos chicos que habían venido a estudiar el Berlín. El Berlín es el corazón artificial que él tenía. Y entonces les explicaba cómo era el Berlín, me hacían preguntas a mí de qué era lo que yo modificaría. Porque el Berlín, siempre hay cosas para mejorar, ¿no? Pero bueno, el Berlín tiene que estar enchufado a la pared. Entonces Isi vivía conectado a la pared. Y cuando se desconectaba tenía 30 minutos de duración, o sea que... Muy poco. Claro, imagínate. O sea, vivías enchufado, pero sí, bueno. Sí. Y si no podía ir al sol, al patio, porque estábamos en el italiano en el piso de arriba, entonces no podías trasladarlo en el ascensor como si pasa algo, ¿qué? Te quedas en el ascensor y bueno. Nada, cosas que si te pones a pensar son detalles mínimos para lo que un nene así vive. Y entonces hablábamos de eso, qué sé yo, había recibido visitas, viste, como que estuvimos al palo. Y él unos días antes me había dicho, mami, soñé que comía y no vomitaba y llegaba a mi corazón. Y eso lo había dicho como el domingo. Y ese día, yo ni lo asocio, pero después, bueno, un detalle que yo dije, sí. Él me contó. Ese día, ya eran como las 8 de la noche y quería comer patitas de pollo. Y nosotros ya estábamos cansados de cocinar y que él no pueda comer, porque él tenía alimentación parenteral, después tenía la sonda. Y me acuerdo que en ese momento, como no toleraba nada, estábamos intentando pasar comida por una jeringuita. Entonces estábamos capaz que 3 horas pasando de a poquito, no sé, un pollo procesado, y como que todo el tiempo en el italiano iban viendo a ver qué podíamos hacer para darle de comer. Y bueno, y ese día él quería comer y bueno, se va a traer las patitas y él come 5 patitas y no vomita. Imagínate, yo feliz porque él comió las patitas y no había vomitado, ¿viste? Como que era... Isi comió, me acuerdo, era llamar y en el pasillo decir Isi comió las patitas, pero asociado a la nada misma, sino como a que en esos lugares, en esos momentos, vos celebrás que tu hijo no vomite después de haber comido, que él haya podido ir al baño solo, que él haya podido lavarse los dientes porque no le dejaban cuando estaba anticoagulado, como que son cosas tan básicas, uno piensa, vos las celebrás, porque él había vuelto a comer.
Y entonces yo me acuerdo que había estado, bueno, todo el día con toda esta movida y a mi hermana estaba en Buenos Aires y me fui a comer con Caro. O sea que salgo del hospital, me cruzo enfrente y cuando me siento me llama Isi y me dice, mami, llegó mi corazón. Y yo no le entendía, yo pensé que estaba viendo un corazón, como cuando él me decía cosas y decía, ¿qué hice? Que llegó mi corazón, me grita. Y Seba de fondo dice, gorda, es verdad, entra en ayuno. Entra en ayuno era la palabra clave, de que cuando viene y dicen, bueno, hay un operativo, entra en ayuno. Bueno, y yo no me desmayé, pero sí dejé de tener control de mi cuerpo, porque se me cayó el teléfono, se me volaron los dedos. No les pude hablar a ninguno de los dos y me vencí, es como que algo me aplastó y lloraba y lloraba. Y estaba en un restaurante, ¿entendés? Que me traían y me ponían Fanta, algo que me levante. Y es como que tu cuerpo no puede contener algo que vos estuviste imaginando y diciendo y rezando. Pero en el buen sentido, no que algo suceda trágicamente, sino de que él tenga una oportunidad, de que como algo había pasado, que una familia tenga la fortaleza de decir un sí, y que a la vez se dé, y que él lo asimile. O sea, no es fácil la donación, no es fácil. Y sin embargo, cuando sucede es mágica. Entonces, estaba pasando para Isi. Y vos no te pones a pensar en nada, decía, ay, si va a ser, si no es, y pasará la cirugía, no la pasará, y el órgano será, y lo aceptará. Es como que vos decís, solamente querías que él un día tenga una oportunidad. Estuvimos esperando. Él sobrevivió a tantas cosas, sobrevivía. Volvía a la habitación, le decían el ave fénix, porque él se iba en las peores condiciones y todos rezando y de pronto él volvía a la habitación y es como que ya había llegado ese día y yo entré a la habitación como pude porque vomité, me pasó de todo, ¿viste? En el camino era como que no podía. Y cuando entro a la habitación Isidro, que era, ni te lo puedo describir lo flaquito que estaba, él estaba bailando. Cero miedo, cero... O sea, como que él decía, yo sabía que iba a llegar un corazón por mí. Y entró a quirófano en 3 horas. O sea, eso fue a las 9 y Isidro a las 12 se lo llevan a quirófano. Y la cirugía duró 12 horas y después 2 horas más de reconstrucción de lo que él tenía del Berlín y tenía sedación mínima. Y al otro día, o sea, Isidro a las 30 horas estaba tomando un helado de agua, un palito, despierto, sin el Berlín. O sea, imagínate, no te lo podés borrar de la cabeza, nunca jamás en la vida. Y él mismo se acuerda de un montón de cosas y lo cuenta. O sea, él sabe. Claro. Él sabe que tiene un corazón, tuvo 4 años un corazón y ahora va a cumplir 4 años de nuevo corazón. Y sí, acaba de cumplir 8, o sea, la mitad de su vida con su propio corazón y con un corazón de un ángel delante. O sea, te atraviesa desde todos los lugares. Por eso siempre seguimos hablando de donación pediátrica, porque ahora hiciste en el colegio. Hace planes, pijamada. No para de jugar, o sea, eso le devolvieron y es súper importante seguir hablando de eso. Qué lindo, Lau. Y bien, para cerrar, si de todo esto que charlamos, yo soy profe y veo y escucho chicas que quieren dejar una arquera por comerse un gol, una delantera por errar un gol, o porque no me ponen nada. Para cerrar vos a la cámara un consejo para esas jugadoras que conviven con la frustración, ¿cómo las podemos ayudar? Y para mí es clave esto que habíamos dicho hoy, de qué bueno poder tener herramientas desde chicas, porque frustración vamos a tener toda la vida en todos nuestros ambientes, no solamente en el deporte, te va a pasar en el trabajo, te va a pasar con amigas, te va a pasar en cualquier lugar. Entonces es muy importante tener herramientas para superar esa frustración y no para, listo, no pasó esto que yo quería, listo, me voy.
dejo. Yo le renunciaba a Javier Perotti, era mi entrenador en ese momento, a mí me metían un gol y ya le decía, bueno, gordo, yo no atajo más, soy horrible, y ese sábado dejaba de atajar y el lunes ya estaba en el entrenamiento. Pero imagínate, ¿no? Qué garrón, porque vos todo ese tiempo estás mal. O sea, realmente estás convencida de que no, si no, ¿para qué querés que ataje si me meten un gol? ¿Y en qué momento yo creía que no me iban a meter goles? Es lo que yo le digo a los arqueros. A ver, si sos arquero, te van a meter goles. Sí, te van a meter goles. Ahora, vos tenés que entrenar para que se tengan que hacer un jugadón para meterte un gol. O sea, para que tengan que hacer una super jugada, que sea un golazo, que tengan que eludir primero a tus 10 jugadoras. O sea, el hockey va a haber goles, va a cerrar goles, vas a meter goles. Lo importante es no bajar los brazos y entrenarte para que tengan que hacer un golazo. Si no, no me haces un gol de ahí. Que tiren de allá si no me van a meter gol. Entonces como que me parece súper importante eso, tener esta herramienta que te va haciendo cada vez más fuerte en todos los ambientes, ¿no? No en el colegio, ay no, me saqué un 2 en matemáticas, soy horrible, no sé matemáticas, nunca voy a saber matemáticas. No, pará, no es tan drástico todo. Me parece que es importante nosotros, los profes, los adultos, los que estamos encargados del deporte, ir dándoles herramientas. Y si no sabemos, ir buscando. Porque nosotros estamos formando, no solamente jugadores de hockey, estamos formando personas. Y vos lo que buscás es que esa chica que venga acá, que viene con sus temas, venga a disfrutarlo y crezca y pertenezca. Y por eso siempre digo, ¿por qué siempre me pasa con el hockey? Yo en el club tengo mis mejores amigas, las que hicieron la campaña de Un Corazón para Isi. No te lo olvidas más, no las dejas más. O sea, el deporte te da algo que no lo conseguís en otro lado. Esto de haber llorado juntas, de haber peleado juntas, de habernos ayudado, a todas nos pasaba estos altibajos y nosotras estábamos ahí. Y vos aprendés a funcionar en equipo, en grupo, a decir, che, no estoy solo en esta vida. Me van a pasar cosas buenas, las festejo con todo, me pasan cosas malas. ¿Qué hago? ¿Cómo hacemos? ¿Quién me ayuda? Dejate sostener. Y el deporte te da eso. Entonces me parece que es mucho más importante ir trabajando eso y valorando eso del deporte, a hacer lo mínimo como si juego de titular o de suplente. El deporte va mucho más allá que esos minutos en cancha. Y pensar que hay jugadores que a veces llegan a una Inter y después dejan y son los que están en la mesa de control, son los que están son esa parte invisible de un equipo que hace que el equipo funcione. Entonces me parece que es importante eso, ¿no? No lo minimicemos, si jugamos 1 minuto, 2 minutos, si hice el gol que yo quería o no quería, vamos a sentirnos parte, vamos realmente a sentirnos parte de un equipo y vas a ver que todo empieza, sacás un plus y aprendés a manejar tu cabeza desde otro lado. Obviamente siempre yendo a entrenamiento, sin faltar, o sea, hacer la primera vez, si me tengo que tirar al piso me tiro, si tengo que ir abajo de la lluvia voy, pero siempre movilizada por esto, ¿no? Por esta parte de pertenecer y ver qué puedo dar yo lo mejor para esto que estamos todos acá. Parece eso es lo que a mí siempre me movilizó. Bueno, muchas gracias. Bueno, un placer.